de precios, de cómo viene nuestra economía. Gracias, Rubinstein, por atendernos. Acá en Nora Brioso, todo el equipo del Ventura Show saludando. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. En este feriado, ¿todo bien? ¿Trabajando un poco? Sí, un poco, sí, sí, sí. Un poco. Siempre me gusta trabajar, así que no Muy importa bien. mucho a veces que sea feriado o no feriado. Bueno, tuvimos datos de inflación en esta semana, se dieron a conocer ayer. ¿Cómo tenemos que interpretar y leer este 3,5 de la inflación del mes de septiembre? ¿Cómo lo ves? Bueno, por un lado es un buen dato. Parecía una meseta del 4 y que sea 3,5 y con algunos rubros menor a ese valor es un buen dato como para que la inflación siga bajando, porque obviamente que 3,5 aisladamente es un dato muy malo, ¿no? Es altísimo, pero visto en perspectiva es un dato aceptablemente bueno. Sí, se hablaba de perforar el piso este de 4 que parecía que era imposible, parecería que, bueno, hay una buena lectura del gobierno, pero llegamos a un diciembre con un 1,5, como estaba proyectado, o imposible, Difícil, difícil. no, difícil. Debería ser menos según lo que pasó, según lo anunciaron en el presupuesto, debería ser menos de 1, pero no, eso creo que va a ser muy, muy, muy difícil. Digamos, el esquema actual no es tan eficiente como fue en la convertibilidad, que a esta altura el partido ya era menos del 1%, Ujú. ni tampoco fue tan eficiente como el PAN austral, que había bajado más en los primeros meses. O sea que sea 3,5 devaluando 2% todos los meses, digamos, sería difícil que no fuera así, ¿no? O sea, con lo cual la perspectiva de que la inflación siga bajando mientras el actual esquema cambiario se mantenga sería lo más lógico, que la inflación pueda ir bajando y converger primero hacia el 3, después más tarde hacia el 2, que después seguramente ellos querrán bajar la tasa de devaluación del 2% hacia el 1%. Claro. O sea, es lógico que mientras se mantenga el esquema cambiario, que lo veo bastante frágil, pero mientras lo puedan mantener y quieran mantenerlo, y el único objetivo sea bajar la inflación, Ujú. el principal objetivo sea bajar la inflación, creo que deberían ir logrando buenos resultados, ¿no? Los números, estaba leyendo un informe, una nota que hablaba de pura deshonestidad intelectual atribuir a Sergio Massa la inflación de diciembre del 25,5, porque el proyectado nos daría, digamos, un 209, me parece, por ciento interanual y un 101, algo de lo que Y va no- de este no- año. sí. Este 25%. ¿Se le atribuye solamente a Massa? ¿Se atribuye a toda la gestión anterior? Bueno, eso es lo que dice Milei todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que es una deshonestidad intelectual, lo dice Martín Menem, que creo que insiste con ese punto y lo repite y lo repite y ellos lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero la verdad que no, yo considero que es mentira, que son deshonestos en ese sentido y me preocupa porque ya son muchos los temas en que mienten y mienten. Ahora, en este punto en particular, no sé, digamos, no sabemos cuál hubiera sido la inflación si ganaba Massa, pero lo que sí sabemos es que cuando Milei ganó las PASO en agosto del 2023, el dólar en una hora subió 20%. Qué Claro. cosa, ¿no? Porque cuando había ganado Macri, otro liberal, llamémosle así, el dólar había bajado. Y sin embargo, cuando ganó Milei, el dólar subió. Ujú. ¿Y por qué? Porque Milei venía diciendo que iba a dolarizar y todo el mercado sabía que dolarizar sin dólares era un dólar para arriba muy alto. Ujú. Milei incluso llegó a hablar de que sería bueno que haya una hiperinflación porque eso le facilitaría el trabajo. Milei dijo que el peso era una porquería, que era un excremento. Entonces, ¿desde cuándo la palabra del que gana no tiene importancia? Cuando acá, digamos, cuando Alberto Fernández le ganó a Macri y Alberto Fernández venía diciendo que el dólar tenía que estar en 60, al gobierno de Macri no le quedó más remedio que devaluar a 60, porque Claro, ya no tenía las herramientas. A todo el mundo le importaba lo que pensara Alberto Fernández, no lo que pensara Macri. claro. Y acá empezó a pasar lo mismo, a la gente le empezó a importar lo que decía Milei. Ujú. Milei llegó a decir en algún momento, poco antes de asumir, no me acuerdo la fecha, que el único funcionario que estaba designado era Emilio Campo, que venía a cerrar el Banco Central y dolarizar. Entonces ahora de pronto, como angelitos caídos del cielo, con las fuerzas del cielo y toda esa retórica, dicen que ellos no tienen nada que ver con la inflación de diciembre. Devaluaron 140%.
porque digamos, y el dólar blue había subido en parte, yo no digo todo culpa de Milei, pero en parte había subido el dólar blue por la retórica dolarizadora de ellos. Y devaluaron el oficial 140%. Liberaron todos los precios en una economía también donde en ese momento muchos empresarios dijeron el dólar se va a 2.000, se va a 3.000, aumentemos los precios. Y no tienen nada que ver, ahora se hacen los angelitos, no tienen nada que ver con la inflación de diciembre, y la inflación de diciembre es culpa de Massa, vamos. Es decir, sean un poco más honestos, es lo que yo digo, ¿viste? No Está digo que bien. toda la inflación sea culpa de ellos, porque seguramente si ganaba Massa, seguramente hubiera habido devaluación, Pero no, probablemente hubiera habido. no ese 25 de diciembre, digamos, es culpa total, No, sino porque que también tiene que ver, hubiera no, habido tiene que una ver con la dinámica perspectiva, con el de dicho, ciertos con, acuerdos. claro, muchas cosas son. O sea, con ciertos acuerdos de precios, hubiera tratado de moderar, no sé cuánto hubiera sido, pero no 25%. Ahora, Entonces, que ellos, sí. digamos, bueno, entonces yo creo que ahí hay a mí me perturba, me molesta que mientan y creo que están mintiendo demasiado. Pensando, digo, ¿cómo lee el mercado hoy, no? Pensándolo cómo nos ven en Estados Unidos, porque hoy no tenemos acá actividad bursátil, pero sí las acciones siguen operando en el día, siguieron operando en el día de hoy. Estados Unidos le fue bien, o sea, hay números, dólar que baja, inflación en baja, riesgo país cercano al 1000, acciones de Argentina que sube. Parecería que somos megamillonarios. A nosotros, a todos nos cuesta un montón llegar a fin de mes, pero el mercado se maneja con otras variables. ¿Cómo se ve desde afuera Argentina hoy? Yo diría, es un momento muy bueno en lo financiero en Argentina. Sí. Eh, Son varias las cosas que pueden estar influyendo, también influye la parte política, que el gobierno se dé maña para sostener los vetos de Milei, y Sí, eso cae bien porque muestra que el gobierno tiene capacidad de gobernar, sí. valga la redundancia. Y por otra parte, hay que considerar que el blanqueo viene siendo mejor de lo previsto. Eso implica una cantidad de dólares importantes que entran en el circuito económico y los bancos van a empezar a poder prestar en dólares y Ah, las empresas que reciben los dólares tienen obligación de venderlos en el Banco Central. Entonces, en ese sentido, se puede ver que va a haber una especie de... no va a ser tan dramática la situación de reservas como se presumía, va a estar un poquito menos dramática. Igualmente el Banco Central, en el mejor de los casos, creo que va a estar en cero de reservas netas, que son las que importan. claro. Eh, o sea que la situación sigue siendo muy frágil, pero no tan dramática como se venía medio estimando en las semanas anteriores. O sea que creo que hay una serie de cosas que ayudan al momento financiero. Y bueno, entonces está bien, eso está todo bien, yo diría, fenómeno. Ojalá también aprovechen para mejorar y no para engolosinarse, ¿no? Pero bueno, está bien, hay que reconocer que es un muy buen momento financiero. Financiero. Eso Que no tiene que ver con el bolsillo de la sí. gente que le cuesta, ¿no? No, bueno, económicamente yo creo que si bien en julio la economía rebotó mucho, en agosto y septiembre se frenó, pero lo lógico sería que con la baja de la inflación y que todos los meses el salario le gane a la inflación, lo lógico es que vayamos viendo una moderada reactivación. Ujú, Es decir, para mí la recesión que hubo en estos meses fue mucho más que la necesaria. Pero claro. más allá de esa discusión, de aquí en adelante creo que es importante para todos los argentinos que la economía se vaya recuperando. No se recupera en B corta, como dijo el gobierno, pero no importa. Mientras se vaya recuperando la economía, aunque tarde tiempo en volver a los niveles del año pasado, Sí, ya es un montón. eh, y bueno, va a ser un alivio. Pero Va a ser un lógicamente a alivio, mucha gente no le alcanza, obvio. mucha gente no llega a fin de mes, todavía hay empresas que despiden gente, va a haber que convivir con una situación mala, pero mejorando tal vez mes a mes. Rubinstein, muchísimas gracias por Gracias a esta. ustedes. Hasta luego. Era Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía.